Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. En esta oportunidad vamos a continuar el desarrollo de la unidad 3 hablando de tipos de datos elementales. En este video vamos a hablar de los tipos de datos elementales de Python, que son booleano, entero, punto flotante y cadena de caracteres, que va a quedar pendiente para el próximo video. Vamos a estar viendo algunas cuestiones de conversión de tipos y también vamos a tratar lo que serían los operadores lógicos que quedaron pendientes del video anterior. En la vida cotidiana estamos rodeados de datos. Esos datos pueden ser de diferente tipo. Los hay en formato numérico, como pueden ser las estadísticas de compra y venta de productos, la velocidad de un automóvil o lo que sería la latitud y longitud de un objeto o hecho en un plano. También tenemos datos en forma de cadena de caracteres que pueden ser pequeñas, como siglas, o enormes, como un libro completo. Y también tenemos datos en formatos de fecha. Ahora, ¿a qué llamamos tipo de datos en programación? Llamamos tipo de datos a una representación interna, un conjunto de valores válidos y las operaciones que se pueden realizar sobre esos valores. En este curso vamos a ver los tipos de datos que vienen dentro del núcleo del lenguaje Python, es decir, los tipos de datos integrados a Python. Python nos provee de un amplio abanico de tipos de datos para que como programadores nos concentremos en qué queremos construir y no en cómo construirlo. A continuación tenemos una tabla donde se resumen los distintos tipos de datos con los que cuenta el lenguaje. Se clasifican en grupos, como son numéricos, secuencias, secuencias de texto, secuencias binarias, conjuntos y mapas. Dentro del grupo de los numéricos ya conocimos algunos, son entero y punto flotante, pero también tenemos el tipo de dato complejo con el que se pueden representar los números complejos que estudiamos en matemática. Tenemos los tipos secuencias, donde están incluidos las listas, las tuplas y las secuencias numéricas o rangos. También tenemos las secuencias de texto, que son las cadenas de caracteres, las secuencias binarias, que son las cadenas binarias o las cadenas binarias mutables, los conjuntos y por último, dentro del grupo mapas, lo que serían los diccionarios. A la derecha vemos los distintos valores que se pueden representar con los distintos tipos con los que cuenta el lenguaje. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería la representación de datos en memoria y de la gestión de la memoria. Cuando intentamos trasladar valores al ámbito de la computación y lo hacemos a través de un lenguaje de programación, hacemos uso de la memoria del sistema. La memoria del sistema es una herramienta que nos permite almacenar valores y manejarlos de manera eficiente. En Python, todos los tipos de datos son objetos y es el intérprete de Python el encargado de saber dónde se ubican los datos en memoria y cómo acceder a ellos. Por este motivo, a la hora de desarrollar aplicaciones, en Python no nos vamos a tener que concentrar mucho en lo que sería la gestión de memoria. Esto sí sucede en otros lenguajes. Conceptualmente, en Python, todos los valores que tratamos en nuestro programa son objetos. Y esos objetos cuentan de dos componentes, una referencia y un contenedor. Es decir, que cuando nosotros definimos una variable, como tenemos en el ejemplo que aparece abajo, a con el valor 50, en realidad lo que está pasando ahí es que hay dos partes. Por un lado tenemos una referencia, donde se guarda la dirección de memoria en la que está alojado el dato, y por el otro lado hay un contenedor, que es lo que tenemos a la derecha. En el contenedor se representa el almacenamiento del objeto guardado en sí, el cual tiene información relevante del tipo de dato y la información que alberga. Acá, por ejemplo, vemos que tenemos la información del tipo, donde dice que 50 es un tipo de datos entero, el valor propiamente del objeto es 50 y la cantidad de referencias es la cantidad de variables que se están refiriendo a ese objeto, que en este caso es 1. Ahora vamos a ponerle nombre a algo que ya veníamos utilizando en las presentaciones anteriores, que son las constantes literales. Las constantes literales son el resultado de las expresiones o las propias formas primitivas de cada dato
que ocupa un espacio en memoria y que puede ser accedido por el intérprete. ¿Son ejemplos de constantes literales? Los números, tal cual lo escribíamos para asignárselos a variables o utilizarlos en expresiones aritméticas. Las cadenas de caracteres, también como se los asignábamos a las variables o cuando las usábamos para hacer operaciones de concatenación. Vamos a ver en Visual Studio Code esto, así les queda un poquito más claro. Bueno, acá estoy en Visual Studio Code y fíjense lo que hice es volver a nuestro archivo variables.py y voy a descomentar acá lo que serían las tres primeras líneas de la presentación que vimos anteriormente, en donde voy a usar esto para mostrarles qué serían las constantes literales. Bueno, son constantes literales aquí este texto que dice hola a todos, esto es programación 1, estos valores donde están escritos explícitamente el 17 y el 25. ¿Ah? Esos son las constantes literales, que después, bueno, ya vimos que si queríamos imprimir por pantalla estos textos, tranquilamente lo podíamos hacer, pero ya haciendo referencia a las variables. Entonces, espero que quede claro, estos serían las constantes literales que tenemos acá. Volvemos a nuestra presentación y vamos a hablar ahora de una cuestión interna de Python, que es que todos los objetos, es decir, tanto las constantes literales como las variables, tienen asociadas un identificador. Ese identificador define dónde se encuentran en memoria. Como es una cuestión del intérprete interna de Python, no es fácil saber qué o cuáles posiciones de memoria tiene asociada un identificador. Si dos valores tienen el mismo identificador, entonces ambos valores son exactamente el mismo, lo que permite ahorrar espacio en memoria. No obstante, esto conlleva un inconveniente. Si cambiamos el valor de referencia del identificador, el cambio va a afectar a todos los objetos que lo usen. Es decir, si escribimos hola, el texto hola, en múltiples lugares del programa, el valor propiamente dicho se va a almacenar en la misma dirección de memoria. Para saber el identificador de un objeto se puede utilizar la función id, y para acceder a la información que contiene el objeto con ese identificador se puede hacer uso de la librería ctypes. Bueno, para mostrarles un poquito de lo que estábamos hablando acá, lo que voy a hacer es abrir pythonidle y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el valor literal 42, ¿sí? Y lo que voy a hacer a continuación es hacer id de 42. Fíjense que si le doy enter me muestra la dirección de memoria donde está. Si hacemos lo siguiente, var igual a 42 y hago id de var, fíjense que es la misma dirección de memoria, ¿sí? Exactamente el mismo. Está aprovechando para guardar la dirección de memoria de ese valor que anteriormente habíamos especificado, que es 42. Ahora, en cambio, si hago var igual a 110 y hago id de var, es otra dirección de memoria. Volvemos a nuestra presentación y ahora vamos a hablar de tipos de datos booleanos. En Python los conceptos de verdadero y falso se pueden modelar a partir del tipo de datos booleano que admite dos valores constantes, que son true para verdadero y false para falso. Presten atención que tanto true como false en Python llevan la primera letra con mayúscula. También contamos con la función bool que nos permite convertir cualquier valor en un valor booleano. Si hacemos print bool true y bool false, tenemos el resultado true false. Todos los valores en Python tienen asociados una noción de verdad. Esto quiere decir que algunos valores están asociados con el concepto de false y otros con el concepto de true. Quienes están asociados con el concepto de false o falso son las constantes non y false, los valores numéricos interpretados como 0, que pueden ser tanto el 0 en entero, el 0 en punto flotante o el 0 en número complejo,
y todos los objetos vacíos, ya sea el string vacío, la tupla vacía, el diccionario vacío y el conjunto vacío. A no desesperar que nada de esto vimos todavía, simplemente estamos haciendo referencia a eso para que lo podamos usar más adelante. Ahora vamos a hablar de las operaciones que se pueden llevar a cabo sobre valores booleanos. Son tres: OR, AND y NOT. OR es el equivalente a decir O en castellano, es decir, si tengo X o Y, el valor, si X es false, que se va a retornar es el de Y. En otro caso, el de X. Si el operador, no, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos a hablar de las operaciones lógicas que se pueden llevar a cabo con valores del tipo de dato booleano. Esas operaciones son tres. Son OR, AND y NOT. En la siguiente tabla tenemos un resumen de lo que hace cada operador. Para el operador OR, que sería en castellano O, si tenemos X o Y, si X es falso, el valor de Y va a determinar el resultado de la operación. En el caso de AND, si tenemos X e Y, si X es falso, entonces va a ser el resultado falso. En caso contrario, va a ser el de Y. O sea, que si Y es verdadero, va a ser verdadero, y si Y es falso, va a ser falso. Para el operador lógico NOT, el valor que se va a retornar es el valor lógico diferente al que tiene X. Es decir, que si X es false, va a retornar true y de otro modo va a retornar false. Las operaciones AND y OR siempre devuelven uno de los operandos, no simplemente true o false. Esto, para quienes tienen un poco de experiencia en programación en otros lenguajes, puede interpretarse como algo bastante distinto. ¿Por qué? Porque si tenemos 324 y 89 y 2, ¿qué va a pasar? El resultado que nos va a dar es el de la expresión que tenemos arriba, ¿sí? Que se retorna en un AND el último valor si todos son verdaderos. Entonces, si tenemos false y 21, se nos retorna false, o 0 y 21 se nos retorna 0. También si tenemos 23 OR casa, nos va a dar resultado 23. ¿Sí? Eso es bastante distinto al resto de los lenguajes de programación. Ahora vamos a hablar de una propiedad que tienen las expresiones lógicas en Python, que es que Python implementa lo que se llama cortocircuito lógico. Esto quiere decir que si tenemos una expresión lógica en donde tenemos un AND, si la primera expresión es falsa, no se continúa evaluando el resto de la expresión, lo cual facilita no solo la lectura, sino también la escritura del programa y también la performance. Por otro lado, lo mismo sucede también con las expresiones OR, es decir, que si tenemos una expresión en donde el resultado de la expresión es verdadero, el resto no se continúa evaluando. 2, 1, 0. Vamos a hablar ahora de una propiedad que tienen los tipos de datos. 3, 2, 1, 0. Vamos a hablar ahora de una propiedad que tienen las expresiones lógicas en Python. Tres, 2, 1, 0. Vamos a hablar ahora de una propiedad que tienen las expresiones en donde están involucrados operadores lógicos en Python, que se llama cortocircuito lógico. Python implementa algo que se llama cortocircuito lógico, que implica que cuando tenemos una expresión en donde está involucrado un AND, si la primera parte de la expresión
devolvió como resultado false, lo que está a la derecha del AND no se continúa evaluando. Esto facilita mucho lo que sería tanto la lectura como la escritura de programas y también por otro lado la performance, porque las expresiones a la derecha no se continúan evaluando. Por otro lado, lo mismo sucede con el OR, pero cuando los elementos devuelven true. Vamos ahora a ver un poquito en la práctica cómo sería esto de los valores booleanos y las expresiones lógicas. Vamos ahora a ver en Visual Studio Code un poquito en funcionamiento de las expresiones lógicas. Acá tengo dos variables que son variable 1 y variable 2. Variable 1 tiene un valor que es verdadero o true y variable 2 tiene un valor que es false o falso. Si ejecutamos esto, parecería que está bien. Acá lo que hago es mostrar por pantalla variable 1 y variable 2, los valores que tienen, y después algunas expresiones lógicas que ahora voy a comentar para concentrarnos en lo de arriba. Si ejecuto, fíjense que me da un error, porque dice no se puede concatenar strings y booleanos. Entonces lo que tengo que hacer es hacer str de variable 1 y str de variable 2 para poder hacer la concatenación. ¿Sí? Ahí ejecuto y fíjense que me dice que variable 1 tiene valor true y variable 2 tiene valor false, que es lo que dijimos arriba. Ahora, abajo tenemos otras expresiones que también van a tener el mismo problema, en el que tengo que convertir a string el resultado. Pero antes, ahora que lo tenemos más simple, vamos a analizarlo. En el primero nos dice expresión 1 es variable 1 y variable 2. ¿Sí? Dijimos en el video que si el valor de variable 1 era verdadero, entonces se pasaba a analizar el valor de variable 2. ¿Sí? Como variable 2 es falso, el valor de retorno es falso. En la segunda expresión nos dice que el valor de retorno es variable 1 o variable 2. ¿Sí? En el caso del OR o del O lógico, con que sea un valor de variable verdadero, entonces el valor de retorno es verdadero. En este caso, variable 1 es verdadero. Y, por tanto, el resultado de la expresión 2 también. Y en la expresión 3 tenemos la negación de variable 1. Vimos que el not o la negación lógica lo que hace es devolver el valor de verdad invertido. O sea, si teníamos true devuelve false y si teníamos false devuelve true. En este caso variable 1 tiene valor true, entonces el retorno sería false. Vamos a convertir a string como hicimos acá las expresiones. Nos va a quedar un poquitito más complejo, pero bueno, la idea era entenderlas antes de tenerlo correcto. ¿Sí? Ejecutamos, ¿sí? Y fíjense, bueno, variable 1 y 2 sabíamos que tenían valor true y false, y después fíjense, la primera expresión es evaluada a false, lo que dijimos, la segunda true y la última a false. ¿Ah? Bien, volvemos a la presentación y ahora vamos a hablar de tipos numéricos. Respecto de tipos numéricos, ya hemos hablado bastante en lo que va del curso y ahora simplemente vamos a formalizar la presentación y ver exhaustivamente algunas cuestiones. Puntualmente tenemos tipos de datos para representar números enteros, de punto flotante o reales y números complejos en Python. Los operadores son casi todos los que vimos en la presentación anterior. Tenemos más para suma, menos para la resta, el asterisco para la multiplicación, la barra para la división tradicional, doble barra para la división entera, es decir que si tenemos un número que arrojaría decimales con la doble barra nos lo da en el valor entero. También tenemos el operador módulo, que es con el porcentual, eso nos retorna el resto de la división entera, y la exponenciación, que es el doble asterisco que ya vimos anteriormente. Los enteros son los valores numéricos más simples e intuitivos. El tipo que tiene asociado en Python es int. Son ejemplos de números, bueno, -1, 100, más 123,
Y esto que está bastante bueno, que nos permiten expresar números que son largos utilizando infraguión para separar lo que serían las distintas partes del número. Si tengo 5 millones, puedo poner 5 guión bajo 3 ceros guión bajo 3 ceros. Acuérdense que si tenemos una expresión en donde tenemos 0, 5, nos va a dar error de sintaxis. En Python, los números enteros pueden ser tan grandes como sea necesario porque no tienen un número máximo fijo asignado. También vimos anteriormente que para hacer conversión de tipos y convertir ya sea valores de punto flotante o boolean a enteros, tenemos que utilizar la función int. También tenemos el número de punto flotante que ya vimos en Python, que son los números reales. Podemos definir números de punto flotante de diferentes formas. Podemos escribir 5.0 y eso es interpretado como el 5. Bueno, podemos escribir 5.0 también y es interpretado como el 5.0. Y podemos escribir 0.5.0 y eso sí es válido, no da error de sintaxis y es interpretado como el mismo número 5.0. También podemos escribir los números en notación científica, ¿sí? ¿Se acuerdan en matemática cuando expresábamos el exponente? Si hacemos 5.0e, estamos hablando del 5.0. Si hacemos 5.0e1, estamos hablando del 50. Y si escribimos 5.0e10, estamos hablando del 5 con 10 posiciones antes de la coma en 0. La función que nos permite convertir cualquier valor en valor de punto flotante es float. Por último, también destacar lo que serían los operadores de comparación en Python, que nos permite comparar objetos que pueden ser del mismo o distintos tipos entre sí. Son 8 los operadores de comparación. Tenemos el operador mayor, el mayor igual, fíjense que se escribe un poco distinto a como lo hacíamos a mano alzada cuando estudiábamos matemática en la secundaria, ¿sí? Se escribe mayor y después el igual. Con eso, digamos, si x es mayor o igual que y, se nos retorna verdadero, en caso contrario false. También tenemos el menor igual, el igual, que se escribe igual igual. Acuérdense que nuestro igual significa, un solo igual significa asignación en Python, y el igual igual se refiere a lo que sería la verificación de equivalencia entre dos valores. Por otro lado tenemos el signo de admiración y el igual para indicar o para preguntar si un valor es distinto de otro. Y por el otro lado tenemos is e is not, que son operadores que vamos a ver más adelante, que son para verificar si un objeto es idéntico a otro. Bueno, hasta acá lo que sería la presentación de tipos de datos elementales. Nos queda continuar con lo que serían las cadenas de texto, así que nos vemos en el otro video. Chau, chau.